Guillermo Nielsen, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por venir. No, por favor. Bueno, dimos el dato al principio, Bolsonaro se ha impuesto en la primera vuelta por más de 20 puntos de diferencia. Esto yo supongo lo perfila para la segunda vuelta en mejores condiciones. No, además, perdieron todos los líderes de la izquierda. Debajo de eso, perdió Dilma, perdió Pimentel, y hay cantidad de líderes de izquierda que en Argentina no manejamos mucho, pero perdió toda la izquierda. Ahora, ¿qué significa? Un cambio importante. ¿Por qué significa Bolsonaro eventualmente presidente del Brasil y qué significado tiene para la Argentina? Bueno, un presidente de estas características realmente vuelve a poner el liderazgo regional en Brasil, que se había perdido en estos últimos años, en parte por las dificultades, lo de Dilma, en fin, los problemas con el PT, etcétera, ante todo una especie de falta de sintonía con el PT, pero a mí me parece que el eje Trump-Bolsonaro puede llegar a ser muy poderoso. Ahora, la pregunta es si con Bolsonaro al frente del gobierno de Brasil, este afán que tiene el gobierno de cerrar con la Unión Europea, un acuerdo económico, se mantendrá en pie con Brasil, con Bolsonaro al frente. Yo no lo veo tan... El acuerdo, ante todo, es un acuerdo Mercosur. Claro. Y me parece que ahí lo que juega es la tradición de Itamaraty. Una institucionalidad. La institucionalidad me parece que van a seguir haciéndolo, pero en Itamaraty saben muy bien que el eje del liderazgo no pasa por tener un acuerdo con la Unión Europea. De hecho, lo están pateando desde hace 25 años. ¿No es cierto? No es algo que huele. Acá la cuestión clave pasa por la relación con Washington y con Wall Street. Vayamos a lo nuestro. ¿Cómo terminamos el año económicamente? Y yo veo como que este año termina como podemos, digamos, ¿viste? Con inflación muy alta, con recesión agudizándose y dejando un arrastre negativo para el año que viene, ¿no? O sea, esta situación de altas tasas, altas no, vamos a llamar las cosas por su nombre, altísimas tasas. 73%. Es una locura que me parece que es importante discutir lo fundamental acá y que está ligado a tus comentarios iniciales y a lo que estamos hablando. O sea, acá hay un problema de telón de fondo, de absoluta falta de confianza en la economía o en la política económica del gobierno. Eso es así. Eso es así y hay 3 hitos que lo marcan con absoluta claridad. Pero si no, vos no te explicás por qué una tasa del 35 o del 40% debería ser suficiente. ¿Por qué una tasa del 70%? Porque hay una componente de falta de confianza que supera todos los límites con los que nos gusta jugar a los economistas, ¿no es cierto? Que subís la tasa de interés, entonces el dólar baja, esto, lo otro. Acá llevamos 5 meses de tasas muy altas. Y las tasas que hoy está pagando el Banco Central son tasas que patrimonialmente el Banco Central no está en condiciones de pagar. Esto es, si aquí no hay un shock de confianza y no hay nada que indique que estemos frente a un shock de confianza, al contrario, vos lo que acabas de describir es que hay más ruido viniendo desde la política, viniendo desde el Parlamento, con el tema del presupuesto, en fin, entramos en un año electoral, con lo cual el telón de fondo de ruido y de falta de confianza me parece que no va a ceder fácilmente. Y además estamos con un gobierno que no sabe aprovechar las oportunidades para poder generar confianza. La última, concretamente, el reemplazo del presidente del Banco Central. Más allá de lo traumático... ¿Reemplazo o portazo? Bueno, no importa, se fue. Pero había que reemplazarlo. Si hay algo que debería haber aprendido el gobierno después de esa conferencia de prensa nefasta del 28 de diciembre, donde el jefe de gabinete
públicamente le dijo al Banco Central lo que tenía que hacer con la tasa, con el tipo de cambio, etcétera, es la libertad intelectual del Banco Central. En vez de hacer un esfuerzo y convocar a alguien de afuera, a alguien que pueda ayudar a reconstruir algo de credibilidad, ¿qué hizo el gobierno? El segundo de Duhovne, que estaba echado horas antes de haber partido a Washington, el segundo de Duhovne, que por definición no es independiente de Hacienda, lo ponen al frente del Banco Central. Guido Sanleris. Y esto no tiene nada que ver con los quilates intelectuales y el currículum de Guido, que es además una bellísima persona. Pero no es la forma. El gobierno, cuando uno está en un gobierno que se vuelca al mercado y que va a trabajar con el mercado, hay cosas que no puede descuidar. Laurita. Pregunta, ¿había otra alternativa a la de esta política económica que instrumentó el gobierno como una política de emergencia, como la describió? Digo, porque desde la oposición dicen, no, bueno, se están volcando demasiado al mercado, las tasas de interés, la recesión, acá hay que apuntar con una política que vaya hacia el crecimiento, la producción, etcétera. Digo, pero estamos en una situación en la que las papas arden. No, bueno, ¿Esta es la única alternativa, como dice el gobierno? No, para nada. Y voy a otro punto importante. Yo nombré dos ya, el reemplazo del presidente del Banco Central, la conferencia del 28. Acá un problema muy serio fue no haber ponderado adecuadamente la situación cuando salen corriendo y piden El Fondo Monetario. al Fondo Monetario. Yo estoy convencido que si el equipo económico del gobierno hubiese sido un equipo más consolidado, más afiatado, con gente con experiencia en estas cosas, el último lugar al que se va es al Fondo Monetario Internacional. Lo primero que tenés que hacer es poner sobre la mesa que vos estás dispuesto a tomar ciertas medidas fiscales en la emergencia. Medidas fiscales que hubiesen sido mucho menores que las que se están tomando ahora. Pero había que haber aprovechado ese fin de semana previo al 1 de mayo, ponerse a trabajar como corresponde, no irse al country, sino ponerse a trabajar y el día martes tener un plan económico a ofrecerle al mercado y a la gente. Insisto, acá es la primera vez que les pasó a todos los que estaban ahí. Es la primera vez que les pasó. Pero si uno va a la historia de Argentina, nadie se hubiese tirado de cabeza al fondo, como se tiró este gobierno. Se tiró 2 veces. Se tiró además se tira de cabeza, le va mal en la primera revisión, entonces va a otro, en fin, es toda una especie de comedia de enredos, ¿no? Pero donde el gobierno no termina de hacer pie, Y para los que conocemos cuestiones del fondo, los off the record que se han hecho desde el comienzo mostraban que no sabían en qué se metían. El Fondo Monetario es un pitbull. Un pitbull. Muerde y no larga. O sea, tiene unas mandíbulas poderosas que recién se están empezando a sentir. Vos me decías, ¿cómo termina el año? Y yo creo que el pitbull, ahí se va a sentir fuerte el pitbull. ¿No es cierto? Ahora, hoy estamos en la primera etapa, sí. Pero es un bicho que no suelta. Ahora, Guillermo, te pregunté cómo termina el año. Hablando con gente como vos y otros economistas de prestigio, te dicen, yo les pregunto, che, ¿y cómo se sale? Y nadie lo puede decir. Ahora, el gobierno se entusiasma con marzo y se agarra la idea de marzo. Bueno, pero se agarró a los brotes verdes el gobierno, al segundo semestre. O sea, el gobierno tiene un tema endémico de agarrarse a fantasías importantes. O sea, acá es hora de empezar a trabajar con las realidades. Y la realidad no es para nada halagüeña, digámoslo con todas las letras. Además, yo te digo, en este sentido, les planteo otra cosa. Y es lo que a mí realmente me tiene mal desde lo personal. ¿Cómo vamos a hacer para salir del fondo? Hace poco una declaración de Duhovne
de que esta política necesita mantenerse por 4 años más. Sí. ¿Cuál política? La del La de un fondo. stand-by La con del el Fondo fondo. Monetario, pero ¿de qué estamos hablando? Laura, la última. Entonces, siguiendo lo que preguntaba Charlie recién, es absolutamente ilusorio pensar de que a partir de abril, mayo, gracias a la cosecha récord, vaca muerta, etcétera, Ya. etcétera, ¿no vamos a ver la luz al final del túnel? Laura, la cosecha, vos la conocés la cosecha cuando pasó la máquina por cada potrero. Necesitas que llueva bien, que todo te salga bien, que haya un sol brillante, etcétera, etcétera. Pero la cosecha no nos demos manija. O sea, acá hay que saber esperar como sabe esperar la gente de campo. Entonces, desde ya, si hay una buena cosecha, eso va a ayudar. Eso va a ayudar, es algo lógico, pero tampoco nos va a salvar una buena cosecha. ¿Saben qué nivel de reservas perdimos desde esa conferencia del 28 de diciembre hasta hoy? No. 25.000 millones de dólares. 3 cosechas. 3 cosechas. Acá, señores, se han perdido 3 cosechas, así que paremos la pavada. Guillermo, un gusto enorme, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. Por favor.